que cuando a uno le intentan borrar del mapa a su líder máximo, que es Cristina Fernández de Kirchner, del otro lado lo que hay es un monstruo. Radio Caput. Entonces no hay ninguna posibilidad de pensar ninguna otra cosa más que votar a quien corresponde. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Cristian, Moreno, ¿cómo anda? con lluvia, con mucha lluvia. Bravísimo llegar acá. Uy, se mojó, Pimpi, usted. Sí, hermano, salimos ahí estamos a full para tener partido en la capital porque hay que poner peronismo en esta ciudad, que le hace mucha falta. Así que estábamos laburando y de pronto, hermano, no habíamos traído nada. Eso por no mirar ¿cómo se dice? Los pronósticos. Y bueno, Dicen que estamos. llovió exactamente a la hora que dijo Sí, el servicio. es la primera vez que el servicio de mentirología la pega. Pero con hora. Con hora. Yo leí De el pronóstico a la mañana. mentirología. A la 1 iba a llover. Yo dije, llegué al laburo con paraguas. Me dijeron, pero mira el sol. A la 1 el servicio de mentirología dijo que llovía. Es la primera vez. Algo está pasando en el mundo. Algo está pasando. ¿Sabe que fue un debate hoy? Porque después algunos de los muchachos que estábamos hablando de esto dijeron, habíamos viajado, qué sé yo. Yo dije, mire, una vez estaba en Estados Unidos, en el año 95, y dijeron, a las 16:03 va a empezar a nevar. Y yo dije, no puede ser. Y a las 16:03 empezó a nevar. Sí. Y como hoy dijeron hora también acá, ¿no? Que a las 11 no sé cuánto empezaba y que después A la 1. dije, bueno, fueron medios raros. Pero no, acertá. Después estaban todos los comentarios de que acertó con minutos el servicio Sí, meteorológico cuando pero es empezaba raro. la cosa. Es raro porque últimamente venían corriendo. Llueve hoy, no, bueno, llueve mañana, no, llueve pasado. Y hoy llovió. Pero con minutos. ¿Será que están cambiando las cosas? Está cambiando el servicio meteorológico, vamos transitando hacia el gobierno. ¿Será que vuelve el peronismo con tanta precisión? Y yo pienso que sí. Está todo, Pero- todo se va, te digo, se siente en el ambiente. Se siente en el ambiente. Es una cosa, ¿verdad, Noé? Sí, ¿has visto? Te lo dije, mirá que ella tiene calle. Sí, Pero ¿de qué sabe la estamos. gente a quién le está hablando? A la Noé, ¿cómo no vas a ver? A la Noelia, La que está del otro lado del vidrio. obvio. Ah, que la La que operadora te técnica. asegura que vos estés en el éter, que la gente te estés en el aire. No sé qué es, aire. ¿qué Este es? debe ir ¿Y esto por qué cable, es? bueno, pero va por satélite también, Bueno, está no bien. sé, che, Sí, mirá, va por satélite la también. gente que te Sí, sí, escucha, va la por gente que satélite te escucha, también, sí. ¿sabe qué? Es gracias a la Noé. Así Está, que eso es lo seguro, principal. eso Después seguro los que es así. detalles que Eso, te puedo eso decir. seguro que es así. No, pero además se Escúcheme, nota, Guillermo, yo se nota. Tengo un problema de apellido, así que quiero que la presente usted. Como porque a mí no, me aquí sale. está la Nidia Lirola. Muchas I, muchas O y mucha A ver, fuerza y Cristian, dígame polenta. cómo se llama, a ver. ¿Vos podés Nidia, creer que ¿cuánto? Moreno no sabe Lirola. decir? ¿Cómo? Lirola, No se entiende, diga de vuelta. mire, a mí no me corra con la vaina. Dígame de vuelta. No No le voy a sos decir el único que no absolutamente lo nada. sabe ¿Qué le decir, pasa? Moreno. ¿Qué querés que te diga? Sos el único que no lo sabe decir. Es un apellido un poco complicado, aunque es sencillo, 6 letras, bien Lo español. tuve que decir en C5N el otro día y viste que lo dije rápido te como vi, Fidel te vi, Pinto. sí, Pues. te Sí, dije, ni de mal. Te vimos. Te Sí, vimos. sí. La Nidia Lirola acá, nuestra compañerita. Muy bien. O sea que somos 4. Así es.
Muy bien. No, y acá está la Bea, ¿no la ves? ¿No la Bea? No, porque estás con vos. Y de ahí. está Pablo también. Ah, Y sí, está Pablo, pero no tiene Pablo video. es más tímido, ¿viste? Pablo no se muestra, Pablo no se exhibe. Ahí está. Ah, la que está allá de camisa. Ah, muy bien. ¿Qué hace? ¿No sabes qué camisa tiene? Solo No, se no, ve la es que cara. no, de costado se ve todo los colores se distorsionan. Cuando está la pantalla de costado se distorsiona. Bueno, un placer que esté Pablo, que esté Bea y que esté Nidia aquí. Nos da mucho gusto. Mire, siempre empezamos con el tema internacional que hace Guitia, pero ahí hay demasiadas cosas en el orden nacional como para... Y el programa lo empezamos tarde, si bien vamos a tomar 5 minutos más. Me parece que esta vez nos vamos a parecer a los norteamericanos. Vio que en los diarios norteamericanos el mundo no existe, salvo que ellos estén en el mundo. Impresionante. Claro, no existe. Entonces, para nosotros no. A nosotros la política es la internacional. Aunque analizamos la realidad desde la Argentina. En esto somos claros. Así como analizamos el desarrollo económico desde los elementos endógenos, también hacemos los análisis partiendo de la Argentina, sin dejar de comprender que la verdadera política es la internacional. Pero han pasado tantas cosas que me parece que si no se nos va a complicar. Mire, hubo 2 hechos el día martes que tipificaron en términos políticos la semana. Una carta casi obvia, no por la carta en sí, no el instrumento, sino lo que decía la carta. No sé cómo estará en la mesa porque no lo hablé, pero casi todos, para no decirle todos los que hablé, incluidos periodistas, o no la leyeron cruzada, la carta de Cristina. Dice, no, para que si ya empezaste a leer y ya sabía lo que estaba diciendo. Una lectura transversal. Esa la que hice yo, pero algunos me dijeron peor, ni la leí. Así que cada uno después va a decir si lo... No son ¿Eh? Son Mirá, viste cómo aprendió rápido de Fidel. Son años, Moreno. Mire, eso es todo, porque yo le digo casi unánimemente de los que fui hablando, tampoco que hice una encuesta, pero che, leíste. No. Incluso los periodistas que me llamaban, les preguntaba y dice, no, porque ya se entendía, ya se sabía. Yo hice una lectura cruzada, costó, era un sinnúmero de obviedades, de cosas que se vienen diciendo, para finalmente ratificar una decisión que ya había tomado, previo el decir, ya di todo, ¿qué más quieren que haga? En un discurso anterior, que no sé dónde fue, nuestro discurso. En diciembre. No, ahora nomás, ahorita, ya hace poquito Claro, dijo, sí, ya di todo. también dijo, claro. Sí, también, Pero lo No se sí, lo refirió viene a la diciendo. Hace poquito dijo esto de... Sí, yo ya di Pero, todo. claro. Cuando no se hagan los Cuando rulos, dijo que no le se hagan empezaron... los rulos en La Plata. En La Plata, ahí está. Exacto. Entonces Yo que la dijo... parte de la peluquería yo ahí la entiendo y Y ahí fue... me acordé. Claro, y entonces... Yo no. No, que no me haga envidiar. Perdón. Y ahí lo que surgió como tema sustantivo es que me dio la impresión que era un pedido de auxilio de Cristina, un grito casi desgarrador. Yo ayer no la pude ver todo porque después tenía un programa en IP con la que había sido la pareja de Vudú en algún momento. Sí. También esos apellidos que Sí. me cuesta. Agustina Camfer. Muy bien. Y me había comprometido a llegar a las 10, llegué a las 10, o sea que escuché media hora. Me dicen que en la media hora posterior dijo algo así como me tengo que ocupar de mi hija. Ujú. Sí, habló de una cuestión como más intimista. Más ¿no? intimista y Ujú. está muy bien. Pero la sensación que tengo es que es un grito desgarrador de déjenme en paz. Y yo le digo a los compañeros que la circundan y que hacen su núcleo duro, que la dejen en paz. Déjenla en paz. No sé a dónde quieren ir con Cristina. Ahora resulta que, me parece que Brancatelli fue el que dio en la clave, o al menos le brotó
no digo que es... ¿Qué dijo? En ese programa que es bien interesante por las cosas que ellos dijeron, no lo que dije yo. Brancatelli dijo, no, que Cristina se quede y que tenga presencia hasta el 24, no el 24 de mayo. Él no El lo año aclaró. 24. No, Tampoco. 24 de junio, Ah, que claro. es cuando cierran las listas. Claro. Entonces, claro, como las discusiones sobre las listas y cómo te sentás a negociar, miren muchachos, esto, dejen de ser los cuñados de la familia. Le digo a los progres y le digo a algunos compañeros del peronismo. Pónganse a trabajar, déjense de joder. En toda familia siempre hay algún cuñado que vive sin trabajar. Y la familia lo aguanta, siempre hay uno, depende si la familia es muy numerosa, puede haber alguno que no trabaje. Puede haber varios. Hoy con la crisis, digo... Pero no pueden seguir exprimiendo al limón. Ya está como el limón de Charlie cuando hizo la canción. En la puerta de la heladera te queda, basta. Si no saben qué hacer, y bueno, tuvieron su oportunidad, que hayan ahorrado, que hayan hecho las cosas que correspondan, termínenla. No sé a dónde quieren llegar con esa mujer. Y lo notable es que cuando hablas con las señoras periodistas o en general, más cerca de su edad, no ustedes que son unas pibas, pero más cerca de su edad, te dicen, tenés razón. Llega un momento, los varones cuando decimos no damos más utilizamos simbología automotriz. Sí, estamos fundidos, fundimos el motor, nos quedamos sin nafta. A mí me preguntaron, ¿por qué te fuiste del gobierno? Me quedé sin nafta, lo dije. Me acuerdo que Pimpi me llamó, me hizo una reunión en su sindicato, recién había... Y yo le dije a la compañera, había 50, 60, no me acuerdo. Y le dije, me quedé sin nafta. Y se me quedaron mirando. Le dije, claro. Ir a cargar nafta y todo, pero parece que se refería a otra cosa. Sí, no, claro. Vos le ofreciste, vamos a cargar. Dije, Claro. yo me caí en IPF 3 cuadras, pero no, estaba en otro. Los varones, una cuando metáfora. queremos decir en profundidad eso, decimos, nos quedamos sin nafta, fundimos, rompimos la biela. Bueno, ya eso ¿Eh? Sí, es una generación que se expresaba. Sí, los varones, no, pero lo siguen haciendo, ¿no? Me fundí, lo siguen diciendo. Sí, me fundí, sí. Sí, por eso, Pero rompí me la fundí biela, yo. rompí esto, qué sé yo, tal. Las mujeres utilizan otras expresiones. Ya di todo es una típica expresión femenina. Y que quizás le pasen lo que a mí me pasó en ese sindicato, que expreso de una manera masculina y había un público femenino, no tenía por qué tenerlo. Lo tuve que aclarar, lo tuve que decir hace muchos años de esto, ya 10. Quizá Cristina, por eso le cuesta más que los varones la entiendan, pero cuando dijo ya di todo, ya di todo. Y después dijo en la carta, y lo volvió a repetir en el programa de ayer, ya estamos. Que pase el que sigue. Y yo creo que está bien. Esta señora necesita el descanso del guerrero. Y creo que lo de ayer, ese tema intimista que usted dice, Cristian, porque no todos leyeron El arte de la guerra. Seguramente los que estuvimos acá lo hemos leído, pero éramos muy chiquitos. Eran los primeros libros que sistematizaban el combate, digamos, ¿no? Escrito por un autor Clausewitz también. Eso mucho después, pero estoy hablando de... El arte de la guerra es de origen chino. Sí, Lao chino. Tse, creo que se llamaba, ¿no? Son esos nombres no. chinos. Es Son chino. esos nombres chinos. Que, digamos, le explicaba... Sí, le explicaba al emperador. Ponía blanco sobre negro. Entonces decía, desde la vestimenta del combatiente, cómo tiene que pararse, cómo tiene que entrenar. Y después dedica también un párrafo muy importante al descanso del guerrero. Entonces dice, para combatir hay que entrenar, pero también hay que descansar. Cuando el que combate no tiene el descanso del guerrero, se arma mucho lío. Esto, el descanso del guerrero para los varones es, los varones no están para vivir solos, ¿vio esa historia? De que los varones no están para vivir solos porque la compañera genera el descanso del guerrero en el hogar.
en la vivienda que con las aromas se transforma en un hogar y es el descanso del guerrero, al margen del tamaño, la intensidad. La pregunta es si Cristina tiene el descanso del guerrero. ¿A dónde llega para que descanse? Porque si sus temas familiares, que son intimistas, que es lo que acaba de decir Guitia, se dan, no es en el momento público, no va a estar hablando de su familia en el Senado, ni cuando hace una entrevista, obviamente es cuando llega a la Se saca el casco. a la soledad de su hogar. Y en la soledad de su hogar, al margen de que está la gente que lo acompañe, que obviamente le hará la comida, le lavará la ropa, le tenderá la cama, no es lo mismo. El descanso del guerrero, cuando los chinos hablaban del descanso del guerrero, planteaban en aquel momento, imagínense que Machirulo los chinos decían, que esté preparada la tina para que se dé un baño. Y después se queló. Estamos hablando miles de años atrás. Pero el descanso del guerrero tenía que ver con que te mimen. Nostalgia en eso, pero que te mimen, sí, claro. Que te mimen. Que te mimen. Que te den. Vos viniste del combate y tenés derecho. Yo creo que Cristina, y se los digo con mucha humildad, no tiene descanso del guerrero desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿eh? Más, ahora tengo mis dudas de que tenga con quién hablar, porque como cambió la generación de interlocutores, cuando dejó de hablar con los de su generación, quedaron uno o dos, pero que uno los vio transitar, no es que le dicen, Cristina, te equivocaste, ¿no? Nadie le dice, ¿no? Y para los pibes se le hace difícil decirle, doctora, se equivocó. El otro día estaba hablando con una empleada de línea de la Cámara de Diputados y me decía la doctora. Y yo decía, ¿y de quién hablas que vos sos diputada cuando decís la doctora? ¿De qué diputada estás hablando? No, en el Senado la doctora es... Es ella. Es como cuando uno dice la embajada. ¿De qué embajada habla? Cuando dice, claro. claro. La única. Y entonces, claro, esta historia de la reverencia termina generando una soledad. Claro, una imposibilidad de tener a alguien que te diga... El descanso del guerrero también es eso. Uh-huh. Y entonces déjenla, porque cuando el combatiente no tiene descanso, termina muy mal. Pensando mal, reflexionando mal, e incluso haciendo actos que quizás en su sano juicio no haría. Que quizás en su sano juicio, que significa tener el descanso del guerrero, no haría. Entonces, uno lo dice humildemente para que esto no pase a mayores. Humildemente para que esto no pase a mayores. Una vez, vamos ya a las intimidades del gobierno, que sin ser secretos de Estado se pueden contar, porque pasaron los suficientes años y viene a cuento. Me llama uno de los secretarios de Cristina y me dice, mire, Moreno, está muy mal, físicamente. Eran las 2:30. La presidenta no va a ir a la hora acostumbrada a la Casa de Gobierno. Así que usted tenía esas reuniones que cada tanto hacíamos con empresarios, suspéndala, yo ya le voy a... Ningún problema, le digo, olvídese esto. No era... no se aflija, no cambia nada administrativamente, era simplemente una presentación. Pero quizá después ella, si se recuperaba. Bueno, pasó, se levantó el evento, que era un evento, no era un acto, era un evento en la Casa de Gobierno, en su mesa presidencial, donde mintió Lustó. En esa misma mesa iban los empresarios a explicar alguna inversión, alguna cosa. Me llaman, a última hora, mire, la presidenta se recuperó, lo quiere ver, así que fui. Ahí le pregunté al secretario qué había pasado, me contó lo que había pasado en la quinta presidencial y en su residencia. Claro, había una situación en el gobierno. Era la época que el ministro de Economía existía, pero aparecíamos los 5 grandes del buen humor, ¿te acordás que éramos 5? Y para tomar una decisión, para tomar otra, y éramos los 5 y todos los periodistas decían, a ver qué dice este, a ver qué dice aquel, a ver qué dice aquella, porque éramos... Claro, Cristina estaba trabajando de presidenta, y no digo de ministra de Economía,
pero sistematizando el pensamiento económico y tratando de encontrar una síntesis en un gobierno que había completado su ciclo en términos económicos. Por eso era el 2012 yendo para el 13, y en el 13 es que te estoy contando todo esto, el año de transición. Claro, al completarse el modelo, si habían cumplido los objetivos, había que rediseñarlo, y en eso había una interna muy importante entre los que decíamos hay que recuperar el superávit fiscal y el problema que tenemos es de producción, y los que decían el problema no es de producción, son ajustadores, podemos seguir por demanda. Eso se expresaba en las políticas, en las resoluciones que uno firmaba, lo que uno, con una comprensión del hecho económico de un abogado, como podía ser Cristina. Y entonces éramos 5. Ella se daba cuenta que había esa tensión y sacaba 5 a la cancha. Que parecíamos en todas las conferencias de prensa, ¿eh? Búsquenla, éramos siempre 5. Entonces me acuerdo que tenemos una reunión más adelante, siguen estas situaciones donde Cristina la va pasando mal físicamente, se van repitiendo los eventos. Y entonces un día estábamos con Kicillof y ella, y le digo, mire Cristina, va a terminar mal usted, porque no puede trabajar casi de ministro de Economía, sin saber economía, y de presidenta. No se puede, son 2 trabajos insalubres que sumados son tremendos. Esa historia de trabajo insalubre te lo cuentan los médicos, ¿no? Los médicos están al lado tuyo y dicen, mira que usted tiene un trabajo insalubre, sí. No va a pensar que es... Entonces te llevan, te hacen análisis. Y me acuerdo lo de Dualde, ¿no? Me oía. Claro. Entonces, Cristina dice, se da cuenta, dice, ¿cómo lo vamos a resolver? Uno de afuera no puede venir porque ustedes, ahí dice una cosa, ¿viste? Ustedes son unos... le digo, bueno, tiene que elegir. Como diciendo un mediador del equipo, claro. Tiene que, si viene uno de afuera lo van a hacer pedazos. Bueno, saque uno de adentro y que sea joven. Ahí estaba Kicillof. Eso fue julio. Después eso me ya había pasado lo del blanqueo, ¿no? Sí, claro. Ahí fue en marzo muy había, patente en marzo lo fue que el vos blanqueo. estás contando, me parece. Entonces, después me llama Cristina, hasta tarde-noche, y me dice, bueno, está bien lo que dice, no diga más el nombre, no diga más nada, vamos a ver cómo resolvemos. A fin de año pasó lo que pasó. En ese momento Cristina no daba más. Si los muchachos que están con ellos no tienen... pasó un mes por la operación en la cabeza. Después fue. A fin de año, sí. En ese noviembre. ¿No se cayó? Después fue. Sí, cuando estuvo la entonces, obviamente que uno a medida que va envejeciendo, porque ya vio las enfermedades de los padres, vio las enfermedades de los hijos, tuvo varios hijos, entonces ya sabe, se vuelve canchero en estas historias que pueden pasar en la vida. Y por eso uno, con la edad que tiene, puede decir, mire, uno se empezó a dar cuenta que algo no andaba bien. De no enfermarte nunca, te empezás a enfermar siempre. Algo no anda. Párenla. Esta mujer no da más. Termínenla. No les pongan más. Denle el descanso del guerrero que ella se lo va a hacer. Y después verán. Después verán. Porque si no van a ser responsables. Porque yo se los voy a decir que son responsables. Se los digo ahora y se los voy a decir cada vez que los vea. Vos fuiste responsable. Vos y vos. No es que en la política no hay responsabilidades. Así que se los voy a decir. Y como todavía tenemos 5, 8 años más para estar dando vueltas, van a tener que aguantar. Yo siempre tengo que descontar todo lo que se los digo con precisión. Van a tener que aguantar por no haber entendido, mirando a los ojos y el alma, no leyendo las cartas que no dicen nada, que esta señora no da más. Ahora, ese martes pasó eso, pero también le sacaron la lapicera a Alberto Fernández.
en un hecho inédito, porque en general el Congreso no está para hechos ejecutivos, por eso está el Consejo Nacional. Pero en una maniobra de esas que suelen hacer y que es bien inteligente, bien esas cosas, lo eligieron Infran. Sí, Como único armador. responsable de generar los hechos jurídicos para ir a las elecciones de uno de los partidos del movimiento peronista, que es el Partido Justicialista. Después está Principio y Valores, Compromiso Federal, Miles, qué sé yo, hay un montón de partidos que expresan Al movimiento. al movimiento peronista. Pero en ese le dieron la manda a Infran. Le dieron la manda a un peronista. Exacto. La tenía un socialdemócrata, Olmos y Guado. Sacaron a todos, no sé los apoderados, pero podría ser que también. Y le dijo, Guado, Infran, hacete cargo. Bien peronista. Un gobernador bien peronista. Que se levanta y se acuesta cantando la marcha. Que aparte es una garantía para todo el peronismo. Está fuera de discusión. No hay ningún peronista que si Infran convoca y tiende la mesa no vaya, porque todos lo queremos. Puede ser que la nata no lo quiera, pero eso no hay ningún inconveniente. El peronismo no hay nadie que hable mal. Es una garantía de ecuanimidad, de justicia, de doctrina, de justicia en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, decisiones justas. Entonces, pone competitivo al peronismo. Porque pone competitivo al peronismo si somos capaces de juntarnos. Por eso le dije en C5N que se sorprendieron, ya lo había dicho, hasta podemos ganar las elecciones. Porque cuando el peronismo tenga la fórmula, simplemente después tiene que tener la campaña, el mensaje electoral. El plan. Claro, el mensaje electoral para hacer una elección extraordinaria e incluso ganar en primera vuelta, no tiene nada que ver con algunos de los que hoy pueden estar en este gobierno que fracasó, que ya no Con el tiene ni oficialismo, presidente, no ni claro. puede. No puede ser Guado de Pedro, no puede ser Massa, no puede ser ninguno. Ninguno. No puede ser Kicillof. No, bueno, Kicillof en realidad fue gobernador, no estuvo en el Ejecutivo. Listo. Hace parte de esto. Le van a sacar las cosas de acompañamiento. Con lo cual, la campaña del peronismo va a ser triunfante si somos capaces de decir lo que muchas veces dijimos, no tenemos nada que ver con este gobierno. Exacto. El hambre presente no lo puede resolver los que acaban de hambrear ayer, que es Macri y su pandilla. Exactamente. El hambre presente solo lo resuelven los que resolvimos el hambre, la década ganada. Y que damos testimonio de la década ganada. Nosotros estamos haciendo, Gitia, un diseño de década ganada. Si usted empieza a analizar las candidaturas que va viendo, son muchas de la década ganada. Y vamos a hacer un discurso desde el peronismo, haciendo hincapié en lo que hicimos. Porque si el problema es económico, le vamos a decir a la gente, mire, fracasaron los liberales, fracasaron los radicales, fracasaron los progresistas, vote peronista. Bien peronista, y eso es lo que garantiza Infran. No es el discurso de Foxter, Infran. No es que se la pasó, no es que no leyó a Laclau, dijo, lo leyó para criticarlo. Por ahí no va la cosa. Es un hombre extremadamente de la causa, bien doctrinario. Cada vez que habla, brota doctrina. Y cada vez que hace, ha integrado Formosa a la Argentina y la ha hecho crecer de una manera... Muy bien. Con lo cual el peronismo está en opción ganadora si nos juntamos. ¿Qué tendría que decir Cristina si es que va a hablar el 25 de mayo, si es que va a hablar? En vez de decir lo que están diciendo ahora ahí, no, va a anunciar a Kicillof, va a anunciar al candidato,
Mire, lo que tiene que decir Cristina, si es que habla el 25, es muchachos y muchachas del peronismo, elijan una fórmula con la metodología que quieran, por consenso o por paso competitiva. Que yo la voy a votar. Que no diga como dijo una vez, no, yo no voté, lo voté a Bordón, voté el Frepaso, no sé cómo se llamaba ese frente, no sé cuánto. No, yo lo voté, no voté al peronismo, porque Menem te había dado la internet y te había ganado, así que no, Calavera no chilla. No, yo después le dije, no diga más eso, no lo dijo después más, lo dijo una sola vez. Digo, no diga eso, porque violentó la conducta partidaria que tenemos los peronistas. Bajó los ojitos. Y a Bordón, hermano. Sí, que fue embajador de Macri en Chile. Favor. Bajó los ojitos y después era la época donde todavía uno, no diga más eso, porque no está bien. Acá hay conducta partidaria y tienen que votar y el partido lo tiene usted, aunque no sea la presidenta. Entonces es una tontería lo que está diciendo. Bien, no lo dijo más. Que no haga eso, que no. Tiene que votar el candidato que ponga el movimiento peronista. El movimiento ya no va a ser el partido, porque el partido es uno de los partidos del movimiento peronista, ya dije que hay varios. Pero Infran puede convocar, podemos convocar, nos podemos autoconvocar y decir, bueno, si se consensúan los salarios, si se consensúan los precios, porque se charlan, los salarios se charlan en paritaria, se consensúan. Los precios se consensúan en un gobierno peronista también, no se charlan, son los precios conversados. Por lo tanto, puede conocer los costos. Eso allana la conversación. Claro. Permite. Claro, no me vengas a correr porque es muy fácil, el costo, porque acá está. la tasa de ganancia. Permite que la conversación llegue a un final porque ahí está. Exacto. Él canta claro. Entonces, vos le decís, no nos pusimos de acuerdo en la conversación, vamos a las PASO. Claro. Principios y valores va a ir con toda la lista a las PASO y con un discurso profundamente peronista. Puede ir a otras listas. O estamos dispuestos a conversar. Con Infran sentado en la cabecera no hay ningún inconveniente, un gobernador, por jerarquía, por presencia, por historia. Ningún inconveniente. Y si se conversan los precios y se conversan los salarios, ¿por qué no vamos a conversar la candidatura? Con cualquier metodología. Cristina diciendo eso, al otro día el peronismo se hace una encuesta, y ya no con nombres, sino por espacio político, y le empieza a ganar raudamente a Cambiemos. Porque, o a como se llame, porque está en la historia lo que hizo el peronismo. Exactamente. Mire, con esto vamos terminando. Me encontré con el que fue presidente del Banco Nación. Te escuché con Fábrega, qué bueno. Nos parábamos los dos, nos saludamos un minuto, no es que hablamos cosas. Vino a saludarme, me paré. Y me dice Fábrega, ¿te acordás de los créditos hipotecarios? Lo contó en los medios. Yo le digo, a mí me paran todavía para decirme. Y es una de las cosas más bonitas que hice como presidente del Banco Nación. Había otro interlocutor. Y él le dice, ¿te contó Guillermo alguna vez? Lo dice, sí, al pasar. Bueno, te lo cuento yo, le dice Fábrega. Él hizo un programa donde con lo que vos pagabas de alquiler era la cuota del crédito hipotecario. Porque lo que ajustaba era el tiempo. ¿Está bien? Claro. Sí, sí, Una sí. tasa de interés pequeña y más es tiempo. lo ideal. Claro, si vos pagás alquiler. O sea, estás invirtiendo en tu Claro, propiedad. lo anuncié todavía era el Salón Sur, antes de la remodelación que hizo Cristina. El famoso Salón Sur con Kirchner, y ya Cristina participó porque Kirchner la iba sacando a la cancha. ¿Está bien? Y ahí anunciamos, y entonces me dio la cifra. Yo decía 80.000, fueron 78.300 créditos. Y él cuenta, y Lustó, influenciado por el que te dije ya sabe quién es, no lo aplicó en el Banco Provincia. Y entonces todos venían a la Nación a aplicar esa línea, que fue exitosa. Y era un gusto en el directorio del Banco Nación porque tenían que avalar esos créditos, obviamente. Nosotros nos mandábamos al banco, el banco evaluaba y ahí estaba. No era como el bicentenario que evaluábamos nosotros, ahí evaluaba el banco. La línea era del banco. La anunciamos nosotros para el sistema financiero. Obvio. Y entonces, la alegría con que Fábrega explicaba cómo habíamos trabajado. Claro, y lo bien. De haber sido parte de un gobierno peronista con soluciones para la familia. Pero además que es un problema tremendo el de la vivienda. Claro. Entonces, cuando el peronismo empieza a explicar eso, ya estamos. Esa va a ser la campaña
de principios y valores o la campaña del peronismo. No hay con qué darle. Yo prefiero que sea la campaña del El peronismo. acceso a una vivienda. Todo ese tipo de ejemplo va a ser. Porque tenemos muchísimo para contar. De la Ellos década no de tienen nada. Es el ejemplo vivo. Cuando empezás, ellos no tienen que mostrar ni este gobierno fracasado progresista, ni el gobierno de Cambiemos, con los neoliberales y con los radicales. Los únicos que tenemos para mostrar somos los peronistas. Por eso vamos a ganar hasta quizás en primera vuelta. Solo falta que Cristina diga: vamos a apoyar el candidato que salga del consenso peronista. Déjenla que vaya al descanso de Guerrero, no le exijan más. Si ella dice eso, el resto corre por cuenta nuestra. Y ahí sí, a laburar para que se produzca el milagro del próximo gobierno peronista. ¿Viste? Usted me está haciendo ojito, debe ser Sí, que está le la estoy noticia haciendo. de Telam, ¿no? Sí, y se está ya. Vamos a la noticia de Telam. Noticias. Política. Juan Mansur dijo que Tucumán está esperando que el jefe de gobierno porteño les diga cuándo pueden votar. El gobernador se refirió al nuevo recurso presentado por la oposición ante la Corte Suprema que objeta el 11 de junio como fecha prevista para llevar adelante los comicios. Esta es la única propuesta real que le conocemos a Germán Alfaro, intendente de la capital provincial y candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio, que se presenta a la justicia para que los tucumanos no voten, sostuvo Mansur. En ese sentido, agregó que Alfaro está esperando que venga Larreta a decir cuándo tienen que votar los tucumanos. Jujuy. Lanzan un nuevo censo para identificar las condiciones sociodemográficas de la comunidad trans. Se desarrollará entre mañana y el 31 de mayo. La iniciativa es impulsada por la Fundación Damas de Hierro y cuenta con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Estadística y Censos y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Deportes. Rafael Nadal no jugará Roland Garros y prepara su retiro para el 2024. El ex número 1 del mundo, relegado actualmente al puesto 14 del ranking mundial de la ATP, no compite en forma oficial desde hace 120 días por una lesión en la pierna izquierda. El tenista español, que tiene 14 títulos en Roland Garros, sorprendió al anunciar que la lesión que padece le impedirá estar en París del 28 al 11 de junio próximos. Nadal también vaticinó que si su cuerpo se lo permite, 2024 será el último año como profesional en el tenis. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿A quién tenemos? Tenemos en este programa, por suerte, tenemos a Bea, tenemos a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿Nos escuchás? ¿cómo andan? Sí, ¿no? Buenísimo. Podemos escucharte entonces. ¿Qué tenés para comentarnos hoy? Supongo que Bueno. cada semana. Vamos a hacer una cuestión muy cortita por el tiempo. Miren, Vamos hasta la siguiente. la Tranquilo, clase hay tiempo. dirigente argentina tiene una gran deuda con el país. Salvo contadas las excepciones, las podemos decir. El Partido Principio y Valores. Y en el otro lado, Milei y su fuerza libertaria. La demás, el resto de la clase dirigente no se ha expedido sobre algo que es absolutamente fundamental, que es cómo se va a ubicar la fuerza que representa en el nuevo contexto internacional. Porque efectivamente el contexto internacional ha cambiado y dramáticamente. Se ha acabado la globalización neoliberal, es la época de los nacionalismos, y eso también pone, digamos, sobre la mesa la ilógica del neoliberalismo en la Argentina, representado por Milei y Esper, que están apostando a un modelo que está agotado. De la peor forma lo están apostando. Milei, cuando dice estas son las medidas que vamos a adoptar, o cuando aparecen en su plataforma,
es lo más retrógrado que hay dentro del liberalismo y del neoliberalismo. Es un retroceder a la década de 90. Tanto es así que cuando dice quiénes los van a acompañar en su cuestión económica, y ponen a la gente que estuvo en la década de 90 administrando la economía. Ya sabemos cuál fue el resultado, obviamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que decir que el peronismo, si acepta el peronismo las PASO que deberían existir o el candidato por consenso, tiene la posibilidad, a través de lo que ha hecho Principios y Valores, de tener una respuesta adecuada, una respuesta necesaria a cómo se está configurando el mundo hoy en día. ¿Qué pasó? Pablo. ¿Pablo? ¿No me escucharon? No, Sí. sí. La última parte es como que no se escuchó. Yo lo escuché. Configurando el mundo hoy en día. Sí, Ahí, hasta ahí escuchamos. Claro, que los Bueno, partidos no dan una es así. respuesta. Sí. Es la Se respuesta posicionan. que están esperando, porque el país necesita una respuesta. ¿Cómo se va a ubicar el país luego de las elecciones con el nuevo mundo que ya se generó? Sí. ¿Se va a ubicar, como dice Milei? Volvemos a un mundo que no existe. El resto de la clase dirigente, salvo Principio de Valor, no se ha expedido para nada en ese tema. Es una gran posibilidad para el peronismo. Y ojalá que lo tome. Yo también coincido. Si el peronismo se une, ya sea por un candidato por consenso, por las PASO, si Cristina, que es lo que más le conviene, si Cristina dice, bueno, yo voy a aceptar lo que surja del consenso o de las PASO, pero no voy a imponer o no voy a tratar de imponer un candidato, y al peronismo se le ofrece una extraordinaria oportunidad. Es exactamente así. Tenemos que tener una lectura correcta de lo que está pasando en el mundo y sobre todo ver cuál va a ser la conformación de Occidente, porque quizás lo que acontezca es que la vieja definición de Occidente, sin incorporar al mundo oriental, haya quedado de modé. Y quizás el caso típico que podemos citar es el Irán, de la mano de Rusia, quizás vuelva a ser Occidente. Y esto me parece que cambia también las categorías de análisis que se utilizan para entender el Occidente y dejen de ser esas europeas tradicionales, que son las que se enseñan en la universidad, y pasen a tener más valor algunas categorías vinculadas con lo que solemos decir que generó cultura, que tiene que ver con las religiones Claro, monoteístas. estamos hablando de la religión musulmana. Estamos hablando, claro, del Islam. Uh-huh. Bea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me Hola, Bea. escuchan? Sí. Totalmente. Ay, qué bueno. Con las dificultades del otro día. Bueno, ustedes están hablando de la gran aldea, pero ayer se cumplió un año del censo de población que hizo el INDEC. Sí. Y no hay datos todavía a un año, más que datos provisorios. Y además, sin ponerse colorado, cuando dieron los datos provisorios, por supuesto, el error era impresionante. Y no se ponen colorados. Me parece que como, bueno, Adriana que está ahí en la mesa, sin ninguna duda, que integró esa mesa de construcción del censo, del mejor censo. Uh-huh. Pero bueno, como homenaje a Ana y no sé, compartiendo con Adriana esa experiencia que tuvieron, porque yo la veía de afuera, cómo trabajaban, pero sí tenemos las conclusiones de que a los 50 días del día tremendo donde se hace el censo, el 27 de octubre del 2010, que lo perdimos a Néstor,
a los 50 días ya se publicaron los primeros datos provisionales y sin errores, por supuesto con las correcciones que corresponden entre un provisorio y un definitivo. Es decir, que a los 10 meses ya había datos definitivos de casi todos los, digamos, de todos los datos más importantes del censo. En diciembre del 2011 ya se había empezado a publicar información sobre otros datos que por supuesto abarca toda la temática que corresponde a un censo. En febrero hicieron 4 tiradas de datos definitivos hasta que a menos de 2 años, es decir, antes de los 2 años ya estaban publicados todos los datos absolutamente definitivos. Y a mí en todo esto, que lo hemos sufrido y todavía aparecemos ahí como, no sé, los que fuimos a intervenir el INDEC, cosa que no se hizo nunca, lo que me llama la atención es la protección mediática, además, que hay. Impresionante. Porque no es que... hay una protección mediática hacia la baña, padre e hijo, que a mí me sorprende, porque es como una protección mediática histórica. Es decir, nosotros no solo no tuvimos protección mediática, sino que tuvimos ataques desde antes de llegar al INDEC. Y Ana hizo, y todo el INDEC en realidad, Ana conformó una dirección que era personal histórico del INDEC, que fue esa la decisión. Y realmente fue un trabajo extraordinario que había empezado 2 años después y terminó 2 años después, o menos de 2 años después. Y nunca hubo un cuestionamiento, pero tampoco hubo información felicitando al INDEC por este trabajo extraordinario. No obstante, todo lo demás fue cuestionado. Y a mí, permítanme que les diga algo que a lo mejor es un poco, bueno, tenemos que ser polémicos, tenemos que poner nombres y apellidos. Pero cuando yo llego al INDEC, llego por una decisión de las máximas autoridades, pero había otra compañera, también economista, que estaba siendo nominada por Alberto Fernández. Es decir, que Alberto Fernández quería que se hiciera el cambio en el INDEC, pero no quiso que fuera Beatriz Paglieri, evidentemente, quería otra persona, porque era el encargado de la información pública y del contacto con los medios. Nos consta eso. Entonces, ¿por qué hubo un ataque inmediato y casi sin empezar a trabajar, o sin haber empezado a trabajar en enero del 2007, cuando en realidad decidieron que fuera una economista como la otra persona, una compañera que yo respeto, pero Beatriz Paglieri era parte de la función pública, tenía toda una historia en la función pública, y yo no, digamos, tenía la experiencia de hacer el desarrollo que se había que hacer, igual que Ana, porque cuando se le elige a Ana, también se destaca no solamente su especialización, su trayectoria, sino que una funcionaria histórica del organismo, intachable, fuera la que condujera el INDEC. Entonces, acá hay una cosa muy tremenda. Es decir, no hacen el trabajo, lo hacen mal, no se ponen colorados y tienen una protección mediática tremenda. Y siguen hablando todavía el que en realidad sigue siendo la consultora de la Baña, el que está en el INDEC. Pongamos todo con nombre y apellido, por favor. No sé qué reflexión a todo esto con la experiencia de Adriana y con tu experiencia, Guillermo. ¿Puede ser sin mi experiencia? Dale. Solo una cosita que quiero decir. Antes de ayer lo escuché al Aje en América 24 y tuve esa misma exacta percepción, Beatriz, que empezó a ponderar el trabajo de La Baña en el INDEC y contrastándolo, que no está intervenido. Yo dije, pero ¿hasta cuándo van a mentir? ¿Hasta cuándo van a distorsionar la verdad? ¿Y hasta cuándo van a proteger
a la incapacidad, a la inoperancia o a los negocios que se transmitan ahí. Digo, con menos experiencia acá que los compañeros. Nosotros, Bea, tuvimos un INDEC intachable que en este desorden en el cual entró el Frente de Todos, ayer en el reportaje Cristina de C5N volvió a cometer el error de utilizar volvió a decir lo mismo, tremendo. Volvió a decir las mismas. Incluso todo mal, porque dice, no, en el 2014 tuvimos 38 de inflación porque devaluamos, se hace cargo de la devaluación, o sea, ya no dice que fue culpa de Aranguren, una decisión voluntaria, pero después la bajamos a 25, como si 25 fuera una cosa. Sí, claro. Vos imaginate que 25 era lo que decían que ella tenía cuando nosotros mentíamos, porque decíamos 10, 11, entonces decían 18, 20, 22. Claro, ha quedado de alguna manera también desordenada y no reivindica las que fueron actitudes sustantivas de sus acciones de gobierno que reflejaban las estadísticas públicas. Y no se da cuenta, y este es el problema, de que con eso no hay década ganada. Pero es que además... Por eso vamos a reivindicar nosotros en la campaña. Claro. E incluso compañeros de nuestras listas que no participaron, peronistas, pero que no estaban de acuerdo con Néstor o con nuestro gobierno, al revés de Barrio Nuevo, digamos, viste que Barrio Nuevo ahora dice que el candidato tiene que ser Guado. Sí. Bueno, al revés, digamos, la inversa de eso, aquellos peronistas que no acompañaron a nuestro gobierno, pero que ahora reconocen la importancia de la década ganada. La reconocen, la valoran y dicen, si hacemos esto, solo con eso, y diciendo lo que se hizo, deberíamos ganar muy fácil la elección. Así que fíjate dónde vamos a estar parados cada uno. Nosotros vamos a ir integrando nuestros cargos, vamos a presentar la lista de principios y valores en todo el país, porque es una elección nacional. Y si es necesario consensuar esa lista, la vamos a consensuar ahora, como me escribía recién un compañero. Si la fórmula de ellos va a ser Massa, Guado de Pedro, acá va a haber una fórmula peronista. Claro. Acá va a haber una fórmula peronista. ¿Gitia? No, solamente quería resaltar esto que vos comentabas, Bea, el compromiso político de Ana Edwin, político institucional y de política pública, de cargarse, digamos, toda la estadística pública al hombro en medio justamente de esa ofensiva política y mediática alrededor del INDEC. Y no solamente de Ana, sino de vos también, cuando asumiste el compromiso, y vos has comentado en muchísimas oportunidades, digamos, lo que han tenido que transitar, que hasta te han puesto custodia, ¿no es así, Bea? Y así es, así fue. Así fue. Entonces quiero rescatar esto, ¿no? El deber del funcionario público, pero bueno, para sostener el deber hace falta en determinados momentos muchos ovarios, y los han tenido. Y además esto que vos planteabas de las consultoras, me acuerdo de Graciela Bebacua, ¿no? Sí. La famosa técnica, entre comillas, neutra, que en realidad también estaba vinculada a una consultora, que es incompatible con la labor del funcionario. Y cuando desde la política se habla de estadística sin dimensionar, por lo menos en estos temas, sin dimensionar que estás hablando de la situación de personas, y entonces se tiran números de cualquier manera. Eso que acaba de contar Guillermo, que ha dicho la expresidenta, es inaceptable, es inconcebible, tan inconcebible como que Kicillof suspendiera la publicación de las cifras de pobreza, diciendo la ridiculez de que, no, era estigmatizante, porque a él le parecía que informar que un número de un dígito de pobre no le iban a creer. ¿Sabes por qué? Porque solamente un miserable que no sabe lo que es la pobreza, que no sabe lo que es como viven los trabajadores hoy, que no le alcance el salario por mes, puede pensar que 2 millones y medio de personas en situación de pobreza,
que era lo que estábamos hablando en ese momento y decíamos, es mucho, a él le parecía poco, Entonces yo digo, si la presidenta, la Cristina, puede manejarla así, tirar cifras así como, que no digan cifras si no saben de lo que hablan, pero no perviertan la estadística que debería servir con toda seriedad, como fue con la Ana María, y me encanta que haya hecho este homenaje, Bea, que las cifras deben servir para que con doctrina y con honestidad las personas que tienen responsabilidad de funcionarios tomen decisiones de política a favor del pueblo y de la patria. Usted sabe, Pimpi, que como estaba planteado el debate con la gente de Milei y su equipo en Crónica, hicimos algunos gráficos que ya hacía rato que no los veía, sobre crecimiento e inflación de todo el ciclo, con el viejo INDEC y con el INDEC de Macri, que cambia en el año 2009 la tasa de crecimiento. Nosotros teníamos, al 2009. En el 2009, Macri cambia la tasa de crecimiento, pone la base 2004, y por lo tanto con base 2004 cambia el crecimiento que había tenido el gobierno peronista. Nosotros habíamos puesto 1 y pico de crecimiento, que era lo que nos había dado, y él pone 6% de caída. Este es el dato que está ahí. Si usted entra en el INDEC de Macri, dice que en el 2009 la Argentina bajó un 6%. Que busquen las metodologías, el ¿no? PBI. Bien. Entonces, vimos lo que pasaba con la inflación. La oficial, la de las consultoras, la del Congreso, que era una media. Claro, tampoco les da. Era lo que teníamos preparado para él. Yo le había dicho, mira, ahora explica esto. Esto es tu INDEC, esto es la inflación, explica cómo con 6% de caída, vos decís que hay vos, porque todas las consultoras cantaron un 15, nosotros no, ellos cantaron un 15, nosotros cantamos 7, 8, ellos dicen un 15. Explícame cómo con 6% de caída, que no se vendía nada, y bajando todos los precios internacionales, porque si vos subís los precios internacionales, bueno, bajando los precios internacionales, pues la crisis del 8 que va al 9, acá pegan el 9. Por eso ellos hablan, ese año nosotros tuvimos un superávit de 17.000 millones de dólares de balanza comercial. 17.000. Claro, había exportaciones y había menos compras. Alimentos no podían dejar de comprar, etcétera, etcétera. Había menos compras de... ¿Cómo es que se produce ese fenómeno? Claro, es absolutamente inconsistente. Ellos no podían pasar a una inflación muy baja porque si no le dije, muchachos, ¿qué les pasa? Entonces mintieron, hicieron toda una secuencia de mentiras donde en el año 2009 la cosa queda muy clara. Claro, a Cristina esto no se lo explica, la van llevando como chico para la escuela y encima no le dan el descanso al guerrero. Yo quería agregar solo una cosita, cuando Bea habla de blindaje mediático, es político mediático, porque digamos, todo se hace, digamos, los sotas. Sí, sí, es así. Bueno, Guitia, perdón, Pimpi, mira usted, digo Guitia. ¿Cómo andamos en Capital que nos trajo acá? Acá hemos venido con la Nidia porque vamos por el milagro también en Capital y estamos muy bien y queremos abrirle la puerta a todos que no se pierdan ser protagonistas del milagro, ¿verdad, Nidia? ¿Vamos por eso? Sí, estamos ahí. Juntando los últimos que quieren afiliarse, que no son los últimos porque queda abierto, pero para poder terminar la herramienta electoral, estamos esperando a los últimos afiliados. Y también hay un mensaje que ya que estamos acá en este programa de radio que escuchan todos los compañeros, para todos los compañeros que ya nos hayan pasado todo, hayan firmado la ficha y se hayan querido afiliar, y nos dieron la foto de su DNI, bueno, ahora nos enteramos de que si lo renovaron o algo así, nos la tienen que volver a pasar. Así que pásennosla a los teléfonos, a las redes que tenemos de Principios y Valores. No se pierdan esta oportunidad, sean parte del milagro. Exacto, somos parte del milagro, estamos trabajando, ni bien terminemos este trámite, vamos a pasar a hacer la campaña fuerte en Capital, en todos los barrios. Los domingos parque, los días de la semana y los sábados esquinas, mesas, plazas. Vamos a ir reuniones con vecinos como ayer. Qué bien estuvimos ayer, Moreno, ¿no? Estuvo lindo. Estuvo lindo. Lindo, ¿cómo era? En directorio y José María Moreno. Simeone como el futbolista se llama. Sí, el bar. Lindo, muy lindo. Sí. José María Moreno y directorio.
Sí, el pueblo porteño está, vamos a ir al subte, ustedes saben que cada tanto también se nos da por ir en la campaña anterior también lo hicimos, y esta vez queremos ir al subte a contarle al pueblo peronista y al pueblo argentino en general, que está tan desesperanzado, que hay esperanza. Exacto. Que hay esperanza, que la esperanza se llama un gobierno peronista que retome lo mejor que hubo en la década ganada, por supuesto con todas las cuestiones nuevas que hay que poner, porque hoy tenemos la deuda que tenemos, la forma que tenemos, pero que tenemos cómo resolver ese tema sin hacer sufrir al pueblo y haciendo que nuestra Argentina crezca en este nuevo mundo y insertándose como corresponde en este panorama de nuevo orden internacional, que es muy distinto de lo que a veces dicen y hablan y meten el parche sobre el nuevo orden mundial, que en realidad es un viejo orden mundial al que le quieren poner de nombre nuevo, y nosotros hablamos de nuevo orden internacional porque las naciones empiezan a tener el peso que tienen que tener y el que los pueblos necesitan que sus naciones tengan, y se relacionan desde ese nacionalismo. Una hermosura, así que estamos con una gran esperanza de poder construir esto que se pasó en el Congreso del Partido Justicialista es muy auspicioso, y esperemos poder conformar un frente maravilloso llevado adelante con el plan económico peronista. Con el plan económico peronista llevado adelante por peronistas, y por supuesto que el pueblo argentino en su casi totalidad se tiene que unir, porque es la esperanza. Porque no pueden ser la esperanza, como dice Guillermo, no pueden ser la esperanza los que ya nos la hicieron pasar mal antes, y tampoco los que nos la están haciendo pasar mal ahora. ¿Cómo van a ser la esperanza de ellos? La esperanza tiene que ser volver a tener lo que ya tuvimos, porque cuando nos explican que los números al final no eran los nuestros, que nuestros números no eran buenos, la verdad es que están haciendo que nosotros mismos que tenemos que dudar de nuestra propia experiencia. Nuestra experiencia fue la de todos los argentinos, que cada día nos iba un poquitito mejor en la década ganada. Y eso es lo que tenemos que construir. Así que sabiendo que contamos con un plan económico, que contamos con un programa, y sabiendo que contamos con los dirigentes idóneos para llevarlo a cabo, ahí estamos, yéndole a ofrecer al pueblo porteño también un futuro gobierno peronista. Grandioso. La esperanza es peronista. Sí, sin duda alguna. Fracasaron los liberales, fracasaron los radicales, fracasaron los progresistas. Hay que votar peronismo. Nos vemos el viernes. Hasta el próximo viernes. Un buen fin de semana, un fuerte abrazo peronista, siendo la esperanza peronista. A los compañeros, compañeras, a quienes repiten el programa, al equipo de Radio Caput, a los compañeros que ahora vienen, nos siguen, y bueno, nos vemos. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Noticias. Política. Juan Mansur dijo que Tucumán está esperando que el jefe de gobierno porteño les diga cuándo pueden votar. El gobernador se refirió al nuevo recurso presentado por la oposición a la Corte Suprema, que objeta el 11 de junio como fecha prevista para llevar adelante los comicios. Esta es la única propuesta real que le conocemos a Germán Alfaro, intendente de la capital provincial y candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio, que se presenta a la justicia para que los tucumanos no voten, sostuvo Mansur. En ese sentido, agregó que Alfaro está esperando que venga Larreta a decir cuándo tienen que votar los tucumanos. Jujuy. Lanzan un nuevo censo para identificar las condiciones sociodemográficas de la comunidad trans. Se desarrollará entre mañana y el 31 de mayo. La iniciativa es impulsada por la Fundación Damas de Hierro y cuenta con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Estadística y Censos y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Deportes. Rafael Nadal no jugará Roland Garros y prepara su retiro para el 2024. El ex número 1 del mundo, relegado actualmente